Señor, te damos en este día muchas gracias por cada joven, Señor, que está conectado, cada persona, Señor, que está escuchando, mi Dios, este estudio y que Padre ha dispuesto su corazón para recibir la enseñanza de tu palabra, mi Dios. Gracias porque en tu Biblia, en tu palabra, encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. We thank you, Lord, for everyone that is connected, that is hearing in live or the recording of this class. And I ask you, Lord, that you talk to us through this study. We thank you because we know that in your word, in the Bible that is written, you left us all the keys to have a successful life. I bless every mind in this class, in this time. And I ask you, Lord, that you use my mind, my mouth, everything that I say that is connected to your heart and imparted in the minds and the hearts of the young people that is listening to me. Te doy gracias, Señor, por usar mi vida. Pido que, Padre, hables a través de mí, que uses mis labios, mi mente, y que la palabra que se imparte en este día, Señor, quede sembrada en el corazón de las mentes y los corazones de cada joven que está escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a dar inicio. La guía que vamos a estar siguiendo es un libro. Este libro está escrito en inglés, no está disponible en español, pero vamos a estar, como les dije, haciendo el estudio en los dos idiomas. This is the book that we're going to be using. Is awesome because it's a study on the Bible, but then it has a lot of charts and maps, as you can see, and diagrams that will really help us to understand what is inside the Bible. Vamos a estar siguiendo este libro que tiene mapas, tiene líneas de tiempo, tiene diagramas que nos van a ayudar a poder entender lo que hay en la palabra de Dios. Así que si tú te registraste hasta el día de ayer, debiste haber recibido en la mañana, ahora que me acuerdo, lo programé para que fuera esta mañana bien temprano, debiste haber recibido estas hojas. You should be receive this on the mail, okay? You have this in your email. So you can print them out. If you have them, if not, that's okay. That's completely okay. I'm going to try to send through the chat the document. If it doesn't go through the chat, then I can just share it, on the screen so you can follow me. Vamos a ver si lo puedo mandar por el chat. Sí se está mandando por el chat. Ok, that is very good. Ok, so ahí lo tienen en el chat. Por favor, le pueden dar clic allí. You can just click it and it'll be available to you. Ok, so vamos a empezar hablando de que la Biblia sabemos que tiene dos partes, creo que todos estamos de acuerdo con eso, sabemos que tiene Nuevo y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. The Bible is divided into Old Testament and New Testament. And a testament, I want you to understand what a testament is. A testament is what somebody leave as a legacy, as an inheritance. A testament is an inheritance. Un testamento es muy importante de entender qué significa, es una herencia. So, Dios no nos dejó solos en la tierra. God didn't leave us just alone in earth. He left us with a manual of life. Él nos dejó con un manual de vida. This is actually the constitution of our country. The Bible says that we are made or we come from heaven. La Biblia dice que nosotros venimos de el cielo. Y Dios nos dio esta palabra, esta Biblia, como la constitución de nuestro país. So we all have double citizenship. Isn't that awesome to understand? I am from Colombia. Todos tenemos doble nacionalidad, entonces. Yo soy de Colombia, pero también soy del cielo. Tengo mi nacionalidad colombiana, tengo mi nacionalidad del cielo. Some of you guys are from Spain. Some of you guys are from United States, others from Mexico. So wherever you are from, you have double nationality.
de donde sea que tú tengas, tú tienes doble nacionalidad, doble ciudadanía. Puede ser que seas de España, puede ser que seas de Estados Unidos, de México, o en mi caso, como soy de Colombia. El PDF está en inglés, correcto, Sara, sí. Y la razón por la que está en inglés es porque estamos guiándonos de este libro que no está disponible en español, pero el estudio los voy a estar guiando yo. Así que lo que más me interesa a los niños que no entiendan o los chicos que no entiendan inglés, lo que me interesa es que vean las gráficas, ¿ya? Las gráficas. Esto lo voy a estar explicando todo en inglés y en español, ¿sí? Entonces es solamente una guía. La verdad es bastante traducirlo a español. No puedo hacerlo, la verdad, en este momento, pero ustedes van a estar entendiendo todo lo que vamos a estar hablando aquí. Muy bien. You guys can take a look at this page, okay? And again, the PDF is on the chat. So please take a look at this page. And we're going to be understanding how the Old Testament is divided. So we were talking about the Old Testament as an inheritance. Estábamos hablando acerca del Antiguo Testamento como una herencia. Entonces quiero que por favor le den una vista a este documento, ya, y voy a estar explicando de qué se trata. Queremos entender cómo está dividido el Antiguo Testamento. El testamento siendo una herencia que viene a sus mentes cuando hablamos de herencia. Can somebody tell me anything what comes to your mind when we talk about testament, inheritance? What is it that comes to your mind? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando hablamos de estas palabras? ¿Alguien quiere participar? Y si no está bien, no hay problema, sé que es el primer día. Al final de la clase vamos a tener un espacio para que los que quieran introducirse y decir su nombre puedan hacerlo. It's optional, so this is just for you to be able to know each other, ¿ok? Algunos de ustedes están en otros países y estaría muy interesante de que pudieran al final, los que deseen hacerlo, pueden decir sus nombres y para que vayamos conociéndonos. Vamos a estar juntos estas 2 semanas y espero de que podamos estar todos los días reunidos, escuchando y entendiendo más acerca de la palabra. Vamos a hablar acerca de esta hoja y vamos a ver que está dividido el Antiguo Testamento, que es nuestra herencia, está dividido en diferentes libros. Tenemos el libro de la ley, we have the book of law, we have the books of history, we have the books of poetry, the books of major prophets, and the books of minor prophets. This is all connected somehow. Esto está todo conectado de alguna manera y vamos a estar entendiendo en este estudio acerca de los libros de la ley. Tenemos entonces los libros de la ley, los libros de historia, los libros de poesía, poetry es poesía, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Esta es la división del Antiguo Testamento. Ahora, la manera como todos estos libros están conectados es porque todos apuntan a Jesucristo. Ese es el vínculo de conexión entre todos los libros. Cuando tú empiezas a leer la historia, por ejemplo, todo esto desde Josué, el libro de Josué, hasta el libro de Esther, te das cuenta de que el rey David, por ejemplo, que está aquí en la mitad de todos estos, apunta o habla del rey que se establecerá y que vendrá a traer salvación. Es decir, él ya venía anunciando la venida de Jesucristo. Vemos en la ley, inclusive, vemos a Moisés siendo tipo de lo que Jesucristo iba a hacer. Lo que Moisés hacía con el pueblo era, por ejemplo, sanarlos, los sanaba, era el intercesor entre el pueblo y Dios. Todo eso estaba mostrando en la tarea que iba a hacer Jesucristo cuando viniera al mundo y aún después de irse. So we can see that these books are connected in the way that they all talk about Jesus Christ. Now, notice that Jesus Christ is not yet in earth at this time. In the Old Testament, we don't see Jesus Christ yet in the earth. But the way is connected to him is that all these books
are talking about him, are showing things that Jesus Christ is going to come later on earth to do, or he will do it forever. For example, interceding is a task that Jesus Christ does for us all day. Day and night, he is interceding for us next to the Father, next to God, the Creator. You know, the Father is there, and he is all the time interceding for us. So, Jesucristo está haciendo todavía la tarea de interceder, aun cuando ya no está en la tierra, está sentado a la derecha del Padre y está día y noche intercediendo por nosotros. Okay, so este es el libro en el que nos vamos a basar. So we're going to be focused on this book, but I want to finish for the Spanish speakers. Vamos a terminar para los que hablan español, la división entonces del Antiguo Testamento. Estábamos hablando de los libros de la ley, los libros de historia, los libros de poesía, los libros de profecía, perdón, no sé si dije poesía ahorita, parece que dije poesía, es profecía, ¿ya? Libros de profecía, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. ¿Listo? Entonces, profetas mayores se llaman mayores porque ellos escribieron más que los menores. Simplemente es eso, porque tuvieron una función mayor, un ministerio más prolongado dentro de la historia. Entonces, por eso, por esa razón, tuvieron más que escribir y ellos, por esa razón, son llamados profetas mayores. Ahora, no es que sean más importantes, sino que desarrollaron más cosas y por eso vemos más de ellos escrito allí en la palabra. Entonces, los profetas menores, ustedes se van a dar cuenta que son libros muy cortitos para leer. So, tienen una hoja, dos hojas, tres hojas, está súper cortito. So, the difference between the major and the minor prophets is just that the major prophets, they just did more things, you know, so they wrote more. We have bigger books with the major prophets, and the minor prophets, they have just 2 or 3 pages written because their work was not as long or not as a big or a long in time. You know, like it didn't last the same that the minor prophets. It's not that they're less important. It's just, this is so funny. El Zoom está confundido. Dice, por favor, elija su idioma. Que si estoy hablando en inglés o en español, qué chistoso. No había visto esto nunca. All right, it's okay. Anyway, so talking about the minor prophets, it's not that they're less important. It's just that we have less information about what they did. And the major prophets are, for example, like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. You will see a lot of people there, a lot of history, a lot of things, events that happen, and that's why they're bigger, okay? So, muy bien. So, entonces, estábamos terminando entonces con lo que es la distribución. Esta hoja para los que se conectaron más tarde, eso usted debió recibirlo en su correo electrónico, pero también está en el chat, en este chat. ¿Listo? Para que lo puedan ver junto conmigo. So, we're going to be focusing on the first five books of the Old Testament, and we said that the Testament is an inheritance. So, this is our story. Yo quiero que usted entienda que esta es nuestra historia, puesto que dijimos que el testamento es una herencia. So, nada de lo que pasa en el Antiguo Testamento está desconectado de nosotros. Esta es la historia de nuestros antepasados y por eso es importante conocerla. And that's why it's important to know it. Because when you know what God told the ancient people, the people who lived in the creation time, at Moses' time, at Abraham's time, at Noah's time, at David's time, then you know what God says about you. Then you know how God wants you to live. Cuando tú conoces la historia de lo que Dios le dijo a nuestros antepasados, como Moisés, como los que estuvieron en la etapa de la creación, Abraham, Noé, David, entonces tú sabes lo que Dios dice de ti, sabes qué es lo que Dios espera de ti. Así que
allí donde estás, yo sé que están todos con la cámara apagada porque estamos todos muy, ¿qué será eso? Muy introvertidos o apenados o no sé. It's okay, tú puedes estar así, yo entiendo eso, pero allí donde estás, di, esta es mi historia. This is my story. This is my family story. Esta es la historia de mi familia. Y por eso es importante, es impresionante saber que Dios pensó en nosotros desde la creación del mundo y por esa razón nos dejó esta herencia. Esta es mi herencia. Tú lo puedes decir también con tu Biblia. Esta es mi herencia, mi testamento. Muy bien. So we're going to talk right now about Genesis. So we're going to start with Genesis. Vamos a empezar con Génesis. Ah, bueno, antes de Génesis, before we get into Genesis, you have another page, okay? Tienes otra página, and this is a timeline. I know there's a lot of stuff there. Te sé que hay muchas cosas allí, pero en tu propio tiempo, quiero que te tomes el tiempo de mirar los nombres. You might be familiar with many of them. Puede ser que estés familiarizado, familiarizada con muchos de ellos. Hay nombres muy conocidos allí. So vemos, por ejemplo, aquí en Génesis, vemos a Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Por qué es importante saber esta línea de tiempo? Porque nos está mostrando el orden en el que pasaron las cosas. No sé si tú sabías, pero la Biblia no está escrita en orden cronológico. O sea, cuando tú miras el orden de la Biblia, no está escrita en el orden de tiempo que sucedió. Hay cosas que sucedieron antes y están puestas después y viceversa también. So I don't know if you know, guys, this, but the Bible is not written in chronological order. So that's why I'm giving you this page. I found this very interesting in the book because it's giving you the actual timeline, you know, how things happen. So it starts in the beginning, in creation, and then it goes to Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. So Moses. But Joseph is the one in Genesis. So we in Genesis, we have these four guys and then the creation time. Now, do you think there's more people in Genesis? Genesis has a lot of chapters. So do you think that this is the only people that is in Genesis? We have more than this, but we just focus on the most important ones, okay? Because it's more relevant to us. So it's not that the other people was not important again, but this was the people that God chose to do very, very heavy stuff for the story of humanity. So ahí tenemos cuatro personas, tenemos la creación, en la parte donde dice Génesis, y recuerde que está ahí el PDF en el chat, que usted lo puede abrir, y tenemos cuatro personas dentro del libro de Génesis. Tenemos Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora, estas cuatro personas no son los únicos que Génesis menciona, hay más, pero la razón por la que están allí ellos es porque Dios los eligió para hacer cosas súper importantes para la historia de la humanidad. Entonces son los más relevantes para nosotros y por esa razón están allí. Después vemos Éxodo, Levíticos, todos los libros que siguen y tienen personajes claves. Okay, so you can see the same for the other books. There are just a few people. We don't have really a lot of people here in this timeline. But these are the most important people that we need to study, ¿ok? Esas son las personas más importantes de las cuales debemos aprender. Ahora quiero que pasemos ahora sí a Génesis. Ese timeline lo puedes mirar en tu propio tiempo y los nombres, entre otras, en español y en inglés, algunos son muy parecidos. Si los miras, por ejemplo, Génesis se escribe igual, solo que no tiene la tilde. Exodus está muy similar a Éxodo. Levíticos es lo mismo, Levíticos, es súper parecido, Numbers, números, ¿sí? Entonces casi que sin saber inglés puedes saber Deuteronomy, es la misma cosa, Deuteronomio, súper parecido. Entonces vas a darte cuenta, hay algunos libros que no son, que nada que ver, pero la mayoría están, mejor dicho, algunos están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis,
and Revelation, wow, that's kind of very different, ¿sí? Apocalipsis y Revelaciones son tan diferentes. Santiago y James, ¿sí? Santiago se dice James en inglés. Eso es como que nunca adivinarías que es Santiago, pero la mayoría de los libros sí puedes casi que, ¿verdad? Concluir cuál es el nombre, a cuál corresponde en español. Ok, vamos a ir entonces a esta hoja, por favor. So let's go to this page, and this is the place we are gonna be staying for the rest of the time. This is the page that we're gonna be studying for the rest of the time. Esta es la página la que vamos a estar usando para el resto del tiempo. So, por favor, ábrela. Si lo imprimiste, es una maravilla que lo hayas hecho. Si no, simplemente míralo allí en la pantalla. No necesitas estarme mirando a mí, con que me escuches está bien. Todo lo que necesitas es tener esta página abierta de alguna manera, sea de tu correo electrónico o sea del chat donde lo acabo de poner. Vamos entonces a ver los 5 libros. Can somebody read them to me? The 5 books that we find in the book of law. We're studying Genesis, but what are the 5 books that we find in the book of law? ¿Puede alguien leerme los 5 libros que encontramos dentro del libro, de la porción que se llama los libros de la ley? Vamos a empezar con Génesis, pero ¿alguien puede leérmelos? A ver, alguien que se lance a leérmelos. Yo sé que aquí tengo algunos que pudieran hacerlo. Muy bien. Sé que todos, pero sé que unos son más lanzados que otros. Nobody, are you sure? ¿Seguro no quieren? Okay, it's okay. What about if you type it in? Can you type them on the chat? ¿Alguien puede escribirlos allí en el chat? Yo creo que eso sí lo pueden hacer. Vamos a ver, ¿quién me escribe el primero? ¿Puede escribir alguien allí en el chat Genesis? Can somebody type in Genesis in the chat? Thank you, Stacy. Genesis. Génesis. ¿Alguien sabe? Thank you, Camila. ¿Alguien sabe qué significa Génesis? Does anyone know what Genesis means? Think about it. Why Genesis? That's kind of a name of a lady. ¿No es como el nombre de una mujer o de una niña? Yo conozco una chica que se llama Génesis. Bueno, conocemos dos que se llaman Génesis. Bueno, el nombre Génesis significa principio, el principio. Por esa razón, Génesis es un nuevo inicio, es un inicio, es un punto de partida, ¿ya? Es el principio de todo lo que vemos en la tierra. Por esa razón es tan importante entenderlo. Ninguno de los libros de la Biblia está por casualidad. None of the books of the Bible are just there for, just to be there. They have a meaning, they have an importance. And Genesis is telling us the story of the beginning, how God started everything. Génesis nos está diciendo la historia de cómo comenzaron todas las cosas. Y la razón por la que es importante que tú lo escribas, tú dirías, ay, pastora, ya sabemos que la Biblia empieza por Génesis y ya sabemos que es la historia de la creación. Pero yo quiero que lo pienses como parte fundamental de tu vida, no como la historia que sucedió hace tantos miles de años, sino como parte de la instrucción de Dios para tu vida. I don't want you to think about Genesis as, I know. That's the story when God created the plants, the animals, the men. Of course, we know what it is. No, I want you to think about Genesis as the story of your beginning. Actually, you were there when God created everything we see. De hecho, tú estabas allí en la creación. Cuando Dios creó los cielos, la tierra, tú eras parte de eso. You just didn't know. Simplemente tú no sabías. When God created the man, he put all humanity inside of him, inside of Adam. Cuando Dios creó
al hombre. Dios puso toda la humanidad dentro de Adán. And that's why the Bible says in Romans, in the New Testament, that when he died, spiritually he died, but when he sinned, we all sinned. Y por eso es que la Biblia dice en Romanos que cuando Adán pecó, entonces todos pecamos. Porque alguien pudiera preguntar, espérate, ¿Adán pecó y yo estoy pagando los platos rotos? Somebody could say, wait a minute, Adam sinned and then I am paying the price for that? That's no fair. Well, the reason why we all sin is because we were there inside of him. God made us one body and he told Adam to reproduce, to have kids. And that's how we will come eventually at different points of history of humanity. Bueno, Dios hizo a Adán, nos puso a todos dentro de él y por eso le dijo, reprodúcete, multiplícate, llena la tierra. Es decir, Dios hizo un solo cuerpo, pero su diseño fue que de ahí saliéramos todos, cada uno de nosotros en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Hay gente que todavía no está manifestada. Muchos ya vivieron, murieron, hicieron su propósito. Tú y yo estamos viviendo en esta época de la historia de la humanidad y otros vendrán más adelante de nosotros. ¿Y quién sabía cuándo íbamos a vivir? ¿Mm? Si estuviéramos en mi clase, con certeza lo dirías muy fácilmente. Y bueno, usted está ahora siendo parte de mi clase, con certeza usted participa también en su clase de estudio bíblico y todos con certeza diríamos Dios, ¿verdad? Dios es el que sabía cuándo íbamos a nacer, en qué momento de la historia íbamos a ser manifestados, íbamos a venir a un cuerpo, a tener un cuerpo y a respirar en la tierra y a tener un propósito en la tierra. So God knew very well when was the right time for us to come to earth and to develop a purpose and to breathe and to be able to do a stuff. It is great to be alive. Can you say that out loud with me? It is great to be alive. Puedes decirlo juntamente conmigo. Es maravilloso estar vivo. Es maravilloso estar viva. Porque si estás vivo o viva, es porque Dios tiene un propósito contigo. The fact that you are alive means that God has a purpose for you. You're so important for history, for the history of humanity. Tú eres tan importante para la historia de la humanidad. And you understand that when you understand Genesis, all right? Okay, so let me see. I need to count myself because I tend to speak a little bit too much and I don't want to pass on the time that we said that we're going to be here together. All right, so let's go and read Genesis 1:31. Vamos a leer Génesis 1:31. Por favor, búsquenlo en sus Biblias, cada uno en su Biblia. Yo lo voy a leer de aquí. En inglés dice así. Génesis 1:31. Ahora vamos a leer dos versos. Si alguien quiere leer su versión en voz alta, por favor me escribe en el chat. Voy a estar atenta al chat, ¿listo? So if somebody wants to read it, either in English or in Spanish, please tell me. We have two Bible verses. You have them right there. Genesis 1:31 and then Genesis 12, 1, 2, 3. So you can read it as well. Very good. So let's read it in English. It says, God saw all that he had made, and it was very good. Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era muy bueno. Can you read that aloud? It doesn't matter if I don't hear you. It's okay. Read it aloud. You're muted. Tú estás en silencio, pero por favor léelo en voz alta en tu casa junto conmigo, sea en español o en inglés. Vamos a decirlo todos juntos. God saw all that he had made, and it was very good. It was very good. Vamos a leerlo en español. A ver, dice en español la versión que tengo acá. Entonces Dios miró todo lo que había hecho
y vio que era muy bueno. ¿Puedes decirlo? Yo soy muy bueno. Yo soy muy buena. Can you say it along with me? I am very good. God made me very good. He did not make any mistakes. He created everything perfect. Yes, yo soy muy buena. Dios te hizo buena, Sara. Excelente. No hay problema. If you don't have your Bible, it's okay. You have your page, Josue, in front of you, okay? So you can read this along with us, okay? It's right there where it says key verses, okay? So you can read that from there. Very good. Let me see. Somebody else wrote something. Okay, very good. So let's read the second one. Genesis 12, 1, 2, and 3. It says, the Lord had said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. And all peoples on earth will be blessed through you. Wait a minute, this is a big statement. Is God saying that he's going to bless the whole humanity or a whole group through a person? Well, he is. Because let me tell you that God saw that when he created Adam and Eve, they had everything around them, but he told them not to do something. You know that very well. I'm not going to go into that because you know that very well. I'm very sure. God told them, you can eat from all the trees around you, but not from the one in the middle. And they could spend their whole life, their whole eternity. God made them to be eternal in the Eden. And then they just chose to eat the one that God told them not to. So that caused a separation, and that changed the whole thing. So sin started growing in the earth. And eventually it got to the point that God saw the earth and he said, oh, I repent myself of doing the man and the woman. Can you imagine God seeing that mess from the heaven and saying, oh, no, 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 this was a mistake. He repented, but he's so lovable. He's so merciful. He's so good that he said, let's start again. I'm going to just swap. Anyway, I don't have, you should be helping me. Some of you should be helping me with my English. But anyway, so he just erased everything in earth. And then he said, I'm going to start again with one family. It was Noah family, just one family. And then sin started growing again, started growing again until the time that God said, well, enough is enough. If humanity doesn't want to follow my rules, it's okay. I'm going to just create a group of people. I'm going to call a group of people that wants to follow my commands, that wants to enjoy my presence, that wants to love me, and I will love them. The rest of humanity can just do whatever they want. It's okay. I'm not obligated anyone. And then he started with Abraham. And that's why this Bible verse is telling us that God showed him where to go. And he promised him, I will make a great nation out of you. How is a nation composed? By people. A nation has people. If a nation doesn't have people, then it is not a nation. A nation is composed by people. So that's the importance of Abraham. He will be the one that God chose to bless a nation, and you and me are part of that nation, okay? So we're going to be talking in deep about that later on, but I just want you to keep that in mind. You and me are part of that nation that was promised to Abraham, and we are blessed through him, through his decision of loving God, of lived for God, of following God's law.
¿Ok? So, es muy importante esto que estamos hablando, porque lo que estaba mencionando era que cómo es que Dios dijo que iba a bendecir a todos a través de una persona. Solamente pensemos en eso. De entre tantas personas, ¿por qué razón diría Dios que nos va a bendecir a través de una persona? Y la respuesta está en las decisiones de cada uno. Dios eligió a Abraham para comenzar una nación que le amaría, para comenzar una nación que le serviría, que caminaría con él, que haría lo que él había establecido y él iba a amarlos y ellos lo iban a amar a él. ¿Por qué razón Dios decide hacer eso? ¿No fue él que creó toda la humanidad? Y la respuesta nuevamente está en las decisiones. Mientras Adán y Eva pecaron y decidieron caminar solos, mientras la humanidad, después de que Adán y Eva salieron del Edén, comenzaron a crecer en pecado, a hacer lo que querían. Llegó un momento donde construyeron una torre que decían que iba a llegar hasta el cielo, porque se creían más que Dios. Entonces ellos comenzaron a pecar y a hacer lo que querían, a vivir en inmoralidad sexual, a desobedecer a sus padres y respetar sus autoridades. Y entonces Dios dijo, suficiente, me arrepiento de haber creado al hombre. Imagínate el creador del universo diciendo, me arrepiento de haber creado al hombre. Pero sin embargo, Él es tan amoroso, tan misericordioso, tan generoso, que decidió darnos una segunda oportunidad. Y entonces elige a Noé. Y lo elige porque Noé era un hombre justo. Y comienza nuevamente con él. Él borra todo el resto, los saca, genera una inundación, todos se mueren en esa inundación y queda solo una familia. Y esta familia comienza a reproducirse, pero el pecado también se reproduce a medida que ellos se reproducen. Y entonces Dios dice, suficiente, no más. No voy a darle la oportunidad a toda la humanidad, voy solamente a hacerme una nación. Ahora, él observa que Abraham lo ama, que Abraham lo adora solo a él. Abraham estaba en medio de un lugar donde había mucha gente que adoraba muchísimos dioses, adoraban lo que fuera, las piedras, los árboles, y había uno, entre otras, bueno, las estrellas, pero había uno que se llamaba el Dios desconocido. Y ese Dios desconocido era el que ellos no sabían que era el real Dios creador. Bueno, Adán adoraba al Dios creador. Y entonces Dios lo ve y dice, este es el hombre que voy a elegir para ser mi nación. Entre todas las naciones de la tierra, él va a ser el precursor, el pionero, el que va a empezar mi nación, que me va a amar a mí y yo los voy a amar a ellos, que van a obedecer mis leyes y van a vivir de acuerdo a ellos. Por eso vemos a Abraham en él como una de las personas muy importantes. Can you see on the diagram we have below? We have creation. We already talked about that. We have Noah, right? The flooding, and just Noah surviving the flooding and his family. And then we have the Babel Tower. That was a tower that was supposed to be so tall they could reach heaven. So they wanted to be like God. I mean, they wanted to do their own stuff, not following God directions. So God said, no, no, no. And that's why he scattered the people by confusing their languages. And that's why we have a lot of languages in earth. It was not like that at the beginning. Al principio no era así, que teníamos diferentes idiomas. Algunos de ustedes no me están entendiendo cuando yo hablo inglés. Otros no me están entendiendo cuando hablo en español. Eso fue lo que Dios hizo aquí, en la Torre de Babel. Entonces los confundió. He just confused the language and they couldn't talk to each other. No podían hablar entre ellos. So what did they have to do? Separate, divide. Oh, you speak my language? Then you come with me. You're part of my group. Oh, tú hablas mi idioma, ven, tú eres parte de mi grupo. Vámonos para este lado. So they started scattering in the earth. Empezaron a separarse en la tierra y por eso tenemos diferentes países con diferentes lenguajes. And that's why we have different countries with different languages.
So that was Babel Tower. Esa fue la Torre de Babel. Y aquí estamos con Abraham. Now we are here in Abraham. And that's here is when God, look at the time. I don't know if you noticed, but it says 2100 BC. This was 2100 years before Christ. Esto sucedió 2100 años antes de Jesucristo. ¿Ok? So aquí estamos en Abraham, estamos en Abraham, y luego vamos a mirar la historia que pasa después. So what comes after is that we have Isaac. Isaac is the son of Abraham. Now, let me tell you that Abraham was very old, was an old man when God told him this. Déjame decirte que Abraham era un hombre muy, muy viejo cuando Dios le dijo esto, que iba a ser una nación de él. He didn't even have kids. Él ni siquiera tenía hijos. Now, think about this. He's an old man. His wife is an old woman. She doesn't have even the period of the woman. Ella ni siquiera tiene el periodo de la mujer. And if you don't have a period, you can't have babies anymore. Y si no tienes el periodo mensual, ya no puedes tener bebés. So this was a crazy statement for God to tell him. Eso fue una aseveración o una promesa muy difícil de entender para Abraham en ese momento, porque él no podía tener hijos. However, God told him that he was going to be having a kid, a child. Dios le prometió que iba a tener un hijo. And not only a child, that he will have a nation, that he will be the father of a nation. Se le dijo que iba a ser el padre de una nación. So aquí lo vemos. Entonces, Abraham, and you can see the picture there. He's got his baby, Isaac. So he was 90 years old when he received the promise. And he was about 100 years old when he received his child, okay? So he's got the child in his hands, but he's very, very old. Anyway, on those days, remember that they used to live a long life. En esos días ellos vivían una vida muy larga. Así que Abraham tenía ahí su hijo en sus manos. Luego vemos a Jacob. Jacob is one of the sons of Isaac, okay? Jacob, well, this is the thing. Isaac had only 2 kids. Abraham had more than 1 kid because he had kids with his other woman. Like not only his wife, but at that time it was okay for them to have more than one. It was called in Spanish, it's called concubina. Ellos en esos días podían tener más de una mujer. Entonces, Abraham tuvo más de un hijo, no solamente Isaac, tuvo más. Pero Isaac era el hijo de la promesa, but Isaac was the son that he had promised him. So from Isaac, we get Jacob. And Jacob had another sibling. His name was Esau. But again, Jacob was the person that God had chosen. They were siblings. I know twins is the name. They were twins, but they were very different to each other. Jacob and Esau started fighting even from the womb of their mom. Entonces vemos a Isaac, que es el hijo de la promesa, teniendo a Jacob. Este es su hijo. Mira el tiempo, 1900. Es cuando está Jacob. Y vemos entonces Jacob haciendo cosas muy interesantes. Jacob fue la persona que peleó con Dios mismo. He fought with God himself. And God chose him to establish his town in a different way than he had chosen Abraham. So Abraham started it out, but Jacob was the one establishing them as something called 12 tribes. Jacob lo que hizo fue establecer la nación con 12 tribus. Dios comenzó con Abraham, pero ahora estamos en Jacob y Jacob tuvo 12 hijos.
They don't hate each other though. Yes, that's true. That's true, Josue. That very smart to say. Even though they will fight all the time, they cause damage to their hearts, in many ways. Like Jacob will steal the blessing that belonged to Esau. However, at the end, we can see that they asked for forgiveness to each other and they loved each other. Es muy cierto, él le robó la progenitura a su hermano, Jacob le robó la primogenitura a su hermano, le robó la bendición del padre que era de Isaac, lo bendijo a Jacob en lugar de bendecirlo a Esaú. Sin embargo, a pesar de que pasaron muchos años donde ellos estuvieron separados y donde bueno, Jacob estuvo huyendo de Esaú, al final los vemos perdonándose y amándose y respetándose el uno al otro. It's a very beautiful story. Es una historia muy hermosa de hermanos. Así que Jacob is a key on this story because he's the one that provides 12 kids, and those 12 kids become the tribes of Israel. And we see them settling in different places around. So they create groups of people. And we can see that, for example, when the Bible refers to Jesus, it talks about Jesus being from the tribe of Judah. So whenever you see that in the Bible, you know, oh, Judah. Judah was one of the kids of Jacob. Now, notice that Judah is not in this diagram. Jacob is. So Judah is related to Jacob. So these are just key individuals, okay? So estos son simplemente individuos que son muy importantes en la historia. Jacob fue el padre de las 12 tribus. Entonces, la historia comienza en Abraham, la historia del pueblo de Dios, no la historia de la humanidad, pero la historia del pueblo de Dios comienza en Abraham, se extiende a través de Isaac, pero Isaac lo vemos muy poquito en la Biblia. La historia de Isaac es muy corta en la Biblia porque el punto principal era llegar hasta Jacob. Jacob fue el padre de las 12 tribus y las 12 tribus fueron importantes porque ellos fueron los que se establecieron. Por ejemplo, los hijos de Judá se establecieron en una zona de la tierra prometida. Los hijos de Rubén se establecieron en otra parte. De Manasés se establecieron en otra parte. Entonces, él tuvo 12 hijos en total y esos 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando tú lees la historia de Jesús, vas a ver el nombre Judá. El nombre Judá, vas a ver que dice que Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, Judá es la tribu de la cual viene Jesucristo, imagínate. O sea, es muy importante. Ahora, no está aquí, pero sabemos que está relacionada con Jacob. Estamos en el año 1900. Luego vamos a la historia de José y con esto terminamos. José es el hijo de Jacob, ¿ya? Él es uno de sus hijos. Ahora, ¿qué es importante de José? ¿Alguien se acordará algo de José? ¿Quién fue José que quiera compartir? Who was Joseph? What was important about Joseph? Okay, you can put it in the chat if you want. Okay, if not, it's okay. Okay, very good. So Joseph is the son of Jacob, but he's the only one that gets really, yes, era el hijo de Jacob, correcto, muy bien. Y era el envidiado de todos los hermanos. All his siblings were so jealous about him because Joseph loved him. Now, notice that Jacob loved him, but because he was so obedient to his father, he was so helpful. He was the one worried about his father all the time. So he was really taking care of stuff that his father needed. Okay. So entonces él estaba cuidando de las cosas de su padre. José era el hombre, el hijo que estaba más cercano a su padre, lo cuidaba, lo obedecía, lo ayudaba. Entonces, por eso la Biblia describe que Jacob tenía un amor especial por José. It was not that he didn't love his other children.
is that Joseph was so special to him because of all he did, okay? So Joseph despertó en la envidia de sus hermanos, and they sold him. Ellos lo vendieron y ellos y lo entregaron, querían deshacerse de él de alguna manera. Primero trataron de ponerlo en una cisterna o en un hueco y que se muriera ahí. Luego el hermano mayor dijo, no, no hagan eso con él, saquémoslo y más bien vendámoslo. Cuando vieron que unos mercaderes venían de Egipto, dijeron, vendámoslos mejor a esos mercaderes y así fue como lo hicieron. Lo vendieron a los mercaderes y José se va. Yes, they wanted to kill him. That's right, Josue. That was their intention. However, the older sibling said, "Don't do this to this child. Let's just sell him." Okay, so to try to get rid of him without killing him. So that's what they did. They actually sold him, and he went to Egypt as a slave. That is not nice to experience. Being a slave has to be the most horrible thing you ever live in your life. But Joseph had this spirit that he will serve whatever he wants. He was so humble. He learned to love the people that was around him, even in that tough situation. And actually, he not only was sold as a slave, he ended up in jail for 14 years, guys. It was a long time. But in jail, pay attention to this. In jail, he didn't know if they were going to be killing him or doing something very bad to him besides to be in jail. But he served the people. He was so excellent and so well behaved that he had the keys of the prison. Whoever gives the keys of the prison to a prisoner? Well, that's how Joseph was so excellent in what he did, and he had a servant heart. So everyone loved him. So Joseph, que estaba en la cárcel, tenía, imagínate, no sabía pues, si lo iban a matar, si lo iban, qué más le iban a hacer, peor de tenerlo ahí en la cárcel, pero él no solamente fue esclavo, sino que terminó en la cárcel injustamente, pero en la cárcel, chicos, esta es una clave para avanzar en la vida. Y es algo que puede cambiar sus vidas si ustedes lo aprenden. José tuvo un espíritu de excelencia dentro de la cárcel y él servía a la gente con amor, la gente que estaba alrededor de él, servía, amaba a la gente, les ayudaba, servía y amaba tanto que él que guardaba la cárcel le dio las llaves de la cárcel. Imagínate nada más quién hace eso, de darle las llaves de la cárcel a un prisionero, pero José se lo ganó con su manera de ser con la gente que lo rodeaba. So, algunas veces nosotros estamos, ustedes les cuesta saludar a la gente, se esconden de las personas, no hacen relaciones con las personas y eso impide que vayas a un nivel mayor. José tenía muchas razones por las cuales estar enojado, por las cuales estar amargado y no hablarle a nadie o no servirle a nadie o no siquiera leer la Biblia o las escrituras en ese tiempo o siquiera hacer algo bueno por la gente. Pero él decidió servir, decidió amar, decidió hacer lo correcto y porque lo hizo, entonces Dios lo bendijo. José no se quedó en la cárcel. José conoció allí a dos personas que eran sirvientes del faraón y los dos tuvieron un sueño. Y José pudo haber dicho, ah, ustedes verán a ver qué hacen con sus sueños, pero él lo interpretó, le sirvió. Y uno de ellos que sobrevivió, porque uno murió, pero el otro sobrevivió, fue el que lo llevó delante de Faraón, no inmediatamente, pero a los 2 años. Él, la semilla que había sembrado en esa persona fue lo que lo sacó de la cárcel. Dios lo puso a su tiempo perfecto delante de Faraón. Y cuando José hizo lo mismo que hizo en la cárcel, miren que esto tan importante, chicos, y ya estamos terminando con esto. Por favor, no se pierdan esta última parte. Cuando José estaba en la cárcel, puso su don, lo que Dios le había dado, al servicio de este hombre. Y cuando sale de la cárcel y es puesto delante de Faraón, hace lo mismo. ¿Se da cuenta?
hace lo mismo, le interpreta el sueño a Faraón. O sea, no es que yo sirvo si estoy feliz, yo ayudo si todo está bien en mi vida. No, es que yo, como José, sirvo y ayudo a pesar de que no esté tan contento, a pesar de que no tengo todo lo que quiero. Y eso en algún momento de tu vida, chico o chica, te va a llevar a que Dios te lleve delante de los grandes, a que Dios te dé gracia delante de personas que te pueden impulsar en la vida a hacer cosas poderosas. José fue el gobernador segundo después de Faraón. Óyeme, pero es que él ni siquiera era egipcio. ¿Tú te imaginas un hebreo que para ellos, ni siquiera ellos podían sentarse a la mesa de un hebreo? Eso era considerado algo bajo para un egipcio, era humillante hablarle, comer con un hebreo. El hebreo era mirado como, uy, esta gente de ladito. Pero José logró ser, siendo hebreo, el segundo después de Faraón en todo el reino de Egipto. Egipto era la nación más poderosa de la tierra en ese momento. Era como decir Estados Unidos en este momento. Entonces, por eso es tan importante, chicos, que ustedes pongan sus dones al servicio del Señor. Que tomemos el ejemplo de estas que es nuestra historia, como te dije, de ahí venimos, porque nosotros somos parte del pueblo que Abraham formó, que Dios formó a través de Abraham. Somos parte de la promesa de que se establecería esa nación. Y José fue puesto como gobernador de Egipto porque había un propósito muy grande. Cuando él se convirtió en gobernador, mandó llamar a sus hermanos, mandó llamar a su padre y entraron 70 personas junto con su padre a la tierra de Egipto. Les entregaron un territorio donde vivir. Y allí empezaron a multiplicarse. Llegaron a ser miles de personas. Ellos vivieron en Egipto por 400 años, hasta cuando el Señor vio la aflicción de su pueblo en ese lugar, porque el faraón que puso a José como gobernador, por supuesto, ya había muerto. José ya había muerto, habían pasado muchísimos años y faraones que vinieron después comenzaron a esclavizar el pueblo. Así que Dios mira esa aflicción y ahí es donde comienza el libro de Éxodo que estaremos estudiando mañana. So guys, just to translate this in English for the English speaking audience, this is the finishing part. Joseph was key because God placed him in a very important position as the governor of the whole empire of Egypt. That was not a small thing because the Hebrews were seen like, oh, these people, we don't want these people here. They were like nasty to them. They didn't want to even talk or less sitting in a table eating with a Hebrew. It was something that it was not desirable. Nobody wanted to do that. So, but Joseph, being a Hebrew, went to be the second person, most important person in the whole nation of Egypt. Now, this is important because God had a plan with that. God had a purpose with that. God wanted to bring all his people to Egypt for them to grow, for them to be a huge nation. So that's where the place where they started to multiply in an amazing way. So at the end of 400 years, when God saw that they were not being treated well, and the reason why they were not treated well, it was because the Pharaoh that chose Joseph as the governor had already died, of course. You know, Joseph was dead already. So with time, it was 400 years, other pharaohs came and they started treating the Hebrews bad in a bad way. So God said, oh, wait a minute, this is my town, this is my people, so I'm gonna let them get out of there so they can be free and go to a different land where they're gonna be getting rewards, where they're gonna be having peace and abundance of everything, because that is my desire for them. So we're going to be studying Exodus tomorrow, and that's where we end today. And look at the year 1800 before Christ. Miren el tiempo, 1800 antes de Cristo. Esto está tipificando la muerte de José. Joseph's death. That was the year that he died.
Okay, so that's where Genesis story ends. Así es como termina la historia de Génesis. And this is the beginning. I want you to read for me for tomorrow, please. And we're going to be starting tomorrow with this talk. Can you please read Genesis 1, 26 to 28? Okay. Genesis 1, 26 through 28. Vamos a leer, por favor, todos para la clase de mañana, Génesis 1, del 26 al 28. Y vamos a empezar hablando acerca de eso. Nos damos cuenta cómo el Señor entonces creó la tierra. Please look at this outline so you can have an idea of the most important things on Genesis. It says the creation of the world, the sin in the world that we described, Noah and the flood, the beginning of nations and languages. We spoke about that. Abraham's family, God's people in the land God gave them, and then Joseph, God's people going to Egypt. This is the most important things that happen in Genesis. Por favor, miren este resumen y ya con esto cerramos. Este resumen en la hojita dice primero la creación del mundo, está en Génesis 1:20. El pecado en el mundo, Génesis 3:4. Noah y la inundación, hablamos de eso. El principio de las naciones y lenguajes, también hablamos de la Torre de Babel. La familia de Abraham, la gente de Dios en la tierra que Dios les dio. Ya recuerde que Dios sacó a Abraham de su tierra y lo llevó a donde él quiso que él se estableciera para empezar la nación. De eso se está refiriendo. Y luego José también lo sacó de su tierra donde había puesto la familia de Abraham y lo llevó a Egipto para sus propósitos. Que Dios, la gente de Dios se fue a Egipto. Esta era parte del plan de Dios. So vamos a estar estudiando el día de mañana el libro de Éxodo. So please don't forget to read in your own time Genesis 1, 26 through 28. Por favor, no se olvide de leer Génesis 1 del 26 al 28. Y vamos a cerrar el estudio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Does anyone have any questions? We're okay? Or comments? I love your comments. Thank you so much for participating. I saw the chat. Okay, thank you, Josue. Thank you, Sara. Thank you, Arely. Okay, and Oppo, I'm not sure who you are, but you have your, Oppo, gracias, no sé quién será, pero gracias, Camila, Stacy, gracias por participar en el chat y el resto de ustedes, gracias por estar acá. Let me pray for you. Vamos a orar, chicos, para cerrar. Y el día de mañana, el que quiera presentarse puede hacerlo. Todo está claro, dice Sara. Muy bien, excelente. Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque en tu perfecta voluntad tú nos tienes, Señor, estudiando tu palabra, entendiendo tu plan, tu historia para con nosotros. Gracias, mi Señor, por ayudarnos a entenderla. Padre, que cuando leamos, Señor, este verso, tú nos hables. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en Génesis 1, 26 al 28 y entendamos la razón y el diseño por lo cual nosotros estamos en la tierra. We ask you, Lord, that you help us as we read Genesis 1, 26 through 28, that we can understand the purpose, why we are here in earth, that you didn't create us by mistake, that you had a purpose, a plan for us. Help us, Lord, to understand your word in deep so we can live better in earth. We love you, Lord. We ask your help for the rest of the day and help us to gather tomorrow again at this time, in the name of Jesus. Te damos muchas gracias, Señor. Te amamos. Amén y amén. Okay, chicos, it was great to see you or to have you with me. Amen, Camila. Okay, so God bless you. I'll see you tomorrow at 11 a.m. for Houston, 6 p.m. a las 6 p.m. para España. Dios les bendiga, los amo. Bendiciones.